¿Listo? Entonces, el primer concepto es qué fue el rikscharismo y quién fue su creador. Entonces, no se olviden, ¿no?, que el rikscharismo viene a ser el antecedente en el país de lo que ahora se conoce como atención primaria de la salud. Bien, entonces fue un movimiento sanitario colectivista creado por ¿quién? Manuel Núñez Butrón. ¿Dónde se dio? En la región sur del país, específicamente en Puno. ¿Sí? Fue un trabajo que se realizó con la población, principalmente campesinos de esta área, y no olviden que es el antecedente de lo que ahora vendría a ser atención primaria de la salud. Es un antecedente local, así como existen muchos otros a nivel mundial, ¿no? En Tanzania, en China, en algunas zonas de África. Muy bien, vamos con el concepto 2, en qué se centra el enfoque biomédico y el enfoque biopsicosocial respectivamente. El enfoque biomédico está centrado en ¿qué? En la recuperación y en la rehabilitación, y el biopsicosocial es hacia donde apuntamos ahora. En la actualidad lo que queremos es enfoque biopsicosocial. ¿Y eso qué implica? Hacer énfasis en ¿qué? En lo que es promoción y lo que es prevención. No se olviden. Muy bien, ya está. Entonces, recuerden que en la actualidad queremos enfoque biopsicosocial. Antes era enfoque biomédico. Vamos con el concepto 3. ¿Cuál es la definición actual de salud? Ojo, cuando hablamos de la definición actual, nos referimos a la actualización de la década del 80 que se hizo al concepto clásico planteado por la OMS. Y en resumen podemos decir que en la actualidad gozar de buena salud es alcanzar el máximo potencial personal de acuerdo a la etapa de vida en la que nos encontremos y de acuerdo a las circunstancias ambientales, ¿no? Es la capacidad de desarrollar el propio potencial personal. No se olviden, por favor. Entonces ese es el concepto actualizado de lo que corresponde a la definición de salud. Luego tenemos cuáles son los elementos del modelo ecológico, ¿no? Esta pregunta que tiene un poco de salud pública y un poco de epidemia, ¿no? No olviden, entonces son huésped, ambiente y agente. Y después nos preguntan cuáles son los elementos del modelo de los campos de la salud. Este modelo de los campos de la salud que se plantea en la década del 70 gracias a Marc Lalonde, pues revoluciona lo que normalmente era un modelo flexneriano de medicina, un modelo enfocado en la parte biomédica, y por primera vez pues plantea que no solo depende de un buen sistema de salud, sino que se requieren otras cosas, y esas otras cosas les denominamos campos, ¿no? Donde están los estilos de vida, ¿no?, que es lo más destacado, la biología humana, el medio ambiente y obviamente también el sistema de salud. Entonces son 4 campos. El último campo, como ustedes ven acá, se le denomina formas organizativas, pero ¿se refiere a qué? Se refiere al sistema de salud. Listo, ya está. Vamos con la siguiente. ¿Quién postuló el modelo de los campos de la salud? Lo acabamos de mencionar, fue Marc Lalonde. ¿Dónde? En Canadá. ¿Cuándo? En la década del 70, ¿no? En el año 74. Él fue ministro de Salud y con esto revoluciona todo lo anteriormente planteado respecto a la salud. Y por eso es que también se le conoce a Marc Lalonde como un héroe de salud pública. Conjuntamente con ¿quién? Con un médico peruano que fue el doctor David Tejada de Rivero, que fue el coordinador general de la conferencia de Almata, donde se planteó el concepto de atención primaria de la salud en 1978. Muy bien, 7. ¿Cuál es el factor más importante en el modelo de los campos de la salud y cuál es el menos importante respectivamente? El más importante, estilos de vida, del cual depende un 40% del estado de salud poblacional, y el menos importante, el sistema de salud, ¿no? Ya está. Listo. Vamos con el siguiente concepto. ¿Cuál es el modelo actual que va a explicar las inequidades en salud? Ese es el modelo de los determinantes sociales de la salud. Y para verlo a más profundidad, vamos un momento al croma y ahí vamos a ver a detalle qué es lo que corresponde con este modelo. ¿Listo? Entonces vamos a la pantalla gigante. Bien, a continuación lo que revisaremos es el tema de los determinantes sociales de la salud. ¿Qué son los determinantes sociales de la salud? Son las circunstancias en las cuales los individuos nacen, crecen y viven.
Estas circunstancias normalmente vamos a considerar como característica principal que se van a distribuir en inequidad. Por lo tanto, encontraremos que cierto grupo de individuos nace con características y condiciones superiores versus a otros individuos. ¿Y eso qué genera? Eso genera diferencias en cuanto al resultado sanitario. Ahora, en los temas de exámenes, ¿qué debo saber? ¿Cómo se componen estos determinantes sociales de la salud? Y estos son iguales a la suma de los determinantes estructurales más los determinantes intermedios. Es importante que nosotros sepamos cada uno de los determinantes estructurales y cada uno de los determinantes intermedios. ¿Por qué? Porque es un tema recurrente en los exámenes, sobre todo en los últimos años, debido a su importancia en la salud pública. Bien, ¿cuáles son estos determinantes intermedios? Miren, para recordarlo hay una mnemotecnia que consiste en las 3C más las 2F más SS. ¿Cuáles son esas 3C? La conducta humana, la cohesión social y las circunstancias materiales. ¿Cuáles son las 2F? Factor biológico y factor psicosocial. ¿Y qué es SS? Corresponde al acceso a los servicios de salud. Bien, en cuanto a los determinantes estructurales, ¿qué me preguntarán? ¿Cómo están compuestos? Entonces, lo que yo tengo que saber es que dentro de los determinantes estructurales voy a tener dos componentes principales. Uno que es el contexto y otro que corresponde a la posición social. ¿El contexto a qué se refiere? Se refiere a la gobernanza, a la macroeconomía, entre otros. Bien, eso es fácil de inferir en cualquier pregunta de examen. Lo que nos va a generar dudas es cuáles son los componentes de la posición social. Entonces, en los exámenes normalmente, cuando a mí me preguntan por un determinante estructural, me están preguntando por los componentes de la posición social de un individuo. ¿Y cuáles son estos componentes? Género, etnia, educación, ingresos y ocupación. No olviden entonces estas dos mnemotecnias, el GIO y el 3C más 2F más SS. Finalmente, ¿qué puedo decir? Que estos determinantes intermedios son consecuencia de los determinantes estructurales. Es decir, si yo quiero cambiar estas condiciones de inequidad que existen en la sociedad, ¿dónde debo de trabajar? Específicamente acortando las brechas de género, acortando las brechas que existen en la educación, eliminando la distinción que existen por etnias, mejorando los ingresos y la ocupación de los individuos. Bien, listo. Entonces hemos revisado el tema de determinantes sociales de la salud. Muy bien, continuamos. Vamos con el concepto número 9, que son los determinantes intermedios. Los determinantes intermedios, no olviden, son las circunstancias de vida en las que se desarrolla normalmente las personas, ¿sí? Corresponden, no se olviden, a las 3C más las 2F más SS. ¿Qué son los determinantes estructurales? Los determinantes estructurales son los que dan origen a los intermedios, por eso se les conoce como causas de causas. Y al ser componentes macro, quien tiene que intervenir aquí es el gobierno, a través de sus 3 niveles, no se olviden. En cambio, los determinantes intermedios podrían mejorar con la intervención del sistema de salud propiamente. Muy bien, concepto 11. ¿Cómo se les denomina a las diferencias evitables e injustas que producen resultados diferentes en salud? A eso le vamos a denominar inequidades. Muy bien, ya está. Vamos con el siguiente concepto. ¿Cuántas funciones esenciales tiene la salud pública? Tenemos 11 funciones esenciales, no lo olviden. Luego, con siguiente concepto, ¿cuál es el documento que se debe formular para prepararse antes de una emergencia o desastre? Para eso redactamos un plan, y ese plan se llama plan de contingencias y nos va a brindar actividades para el antes, para el durante y para el después de esta emergencia o desastre. ¿Sí? Es el plan de contingencias. ¿A quién corresponde la responsabilidad del tratamiento o prevención de anemia en los niños según el plan de lucha contra la anemia en un establecimiento de salud? A todo el personal de salud, no se olvide.
Siguiente, ¿cómo se clasifican los indicadores demográficos? Vamos a tener indicadores demográficos de estructura, indicadores de distribución espacial y de evolución. Estructura, distribución y evolución. Son de 3 tipos, no lo olviden. ¿Cuáles son los indicadores de evolución poblacional? Es decir, los que me expliquen el crecimiento de la población. Tendré la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad y la tasa de crecimiento poblacional. 17. ¿Cuáles son indicadores de estructura poblacional? Hay 2 importantes, incluso ya han sido motivo de examen. Tenemos la razón de sexos y la que han preguntado, la razón de dependencia, que me va a relacionar la población que está en edad de trabajar entre la población que sería dependiente, ¿no? Es decir, voy a hacer una relación entre aquellos que están entre 15 y 60 años sobre la suma de los que están entre 0 y 15 más los que están encima de estos 60 años. De esa forma voy a determinar que por cada trabajador cuántas personas dependientes existirían. Y esto es un indicador además de cómo se va a dar el crecimiento económico del país. Tiene mucha relación con lo que se conoce como el bono demográfico, porque mientras más gente en edad de trabajar tengo, más productividad va a tener ese país. Y en la actualidad el Perú se encuentra en ese lapso de muchos años, ¿no? Que todavía faltan aproximadamente unos 20 a 30 años para que termine, del bono demográfico, ¿sí? Porque tenemos una población en edad joven que se encuentra activa, que se encuentra trabajando, así que debemos aprovechar eso para mejorar las condiciones del país. Muy bien, ya está. Entonces, 2 indicadores, no se olviden, de estructura, razón de dependencia y razón de sexo. Y en cuanto a indicadores de distribución espacial, uno muy conocido es el de densidad poblacional, que me va a decir por cada kilómetro cuadrado cuántos habitantes tengo. En las grandes ciudades la densidad poblacional es alta, ¿no? En zona rural la densidad poblacional es baja. ¿Listo? Y un dato, ¿no? ¿Cuándo diré que una población es urbana o cuándo diré que es rural? Es urbana cuando por lo menos tengo 100 casas, 100 viviendas contiguas, una al lado de otra. Entonces ahí ya diré que estoy en una zona urbana, ¿sí? Esa es la definición por lo menos que nos da el INEI. ¿Cuál es la expectativa de vida al nacer? Muy bien, esta respuesta se va a dar con los últimos datos actualizados al 2019, que nos dice que la expectativa de vida al nacer es de 76.7 años. No lo olviden, ha sido motivo de pregunta alguna vez, obviamente con datos de años anteriores, ¿no? Este es el último dato actualizado. Ahora, ¿cómo se calcula la razón de mortalidad materna? Entonces voy a dividir, ¿no?, las muertes maternas que he tenido en un año entre el total de nacidos vivos en ese año, ¿no? Y lo voy a multiplicar por 100.000, ¿sí? De esa forma voy a calcular la razón de mortalidad materna. Es importante, aquí está, ¿no?, muertes maternas en un año entre nacidos vivos. Es importante recordar que se expresa en 100.000. También debemos tener en cuenta que antes de la pandemia teníamos muertes maternas alrededor de 60, 66 por 100.000 nacidos vivos, pero a razón de la pandemia las muertes maternas también han aumentado, y que este indicador va a ser uno de los que se mida para ver si estamos alcanzando o no los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuál es el porcentaje de desnutrición crónica en menores de 5 años? El último dato, 12.1%, ¿sí? Esto es al 2020, ojo. Al 2020, 12.1%. ¿Y qué es la transición demográfica? La transición demográfica es el cambio de los indicadores de un país desde una alta tasa de natalidad a una alta tasa de mortalidad hacia bajas tasas de natalidad y mortalidad, ¿sí? Es una teoría que va a explicar esto y hay diferentes etapas. Si es que nos preguntan dónde se encuentra el país, está hacia el final de la transición, así se llama la etapa. ¿Listo? Entonces vamos con la pregunta 23, que es la transición epidemiológica. Ocurre lo mismo, conforme disminuye la natalidad y la mortalidad, está relacionado ¿a qué? A la evolución, a la mejora económica, mejor acceso a servicios de salud. Por lo tanto, pasamos de morir de enfermedades infecciosas a fallecer
o a padecer en todo caso de enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? Es el cambio que ocurre en el perfil de mortalidad, no se olviden. ¿Y qué es el índice aédico? El índice aédico es un indicador que nos va a determinar el porcentaje de casas que tengo en una localidad con larvas y pupas de Aedes aegypti. ¿Sí? Hay que tener esto en cuenta, va a ser importante en lo que es el control de vectores. ¿A qué se hace referencia en el dengue? Al control focal. Es una pregunta que ya ha venido alguna vez en examen, que genera también bastantes dudas. Cuando hablamos de control focal nos referimos a control que realizamos sobre formas larvarias o sobre pupas. Cuando me hablen de control vectorial, ¿sí? Uno es focal y el otro es vectorial. El vectorial se refiere a las formas adultas propiamente. El focal, formas larvarias, y el vectorial a formas adultas. Obviamente, si tengo un mal control focal, pues terminaré con muchos vectores, ¿no? Con formas adultas. Ya está. Listo. Ahora vamos con el siguiente tema, que es el tema de promoción. Tenemos la pregunta 26, ¿cómo se denomina al conjunto de herramientas que se le brinda a la población para empoderarla respecto a las decisiones de salud? Eso se conoce como promoción de la salud, ¿sí? Tenemos promoción de la salud. ¿Cuáles son los enfoques de promoción? Son 4 enfoques, no los debemos olvidar, ¿no? Tenemos el enfoque de derechos, tenemos el enfoque territorial, vamos a encontrar también el enfoque de interculturalidad y de equidad en salud. ¿Cuáles son ejemplos del enfoque de interculturalidad? Es una pregunta relativamente frecuente y nos van a hacer preguntas probablemente relacionadas al parto. Entonces, el parto humanizado, que pueda participar la partera tal vez para mejorar la comunicación, especialmente en zona rural, también corresponden a ejemplos, ¿no? Otra es la atención del parto vertical, también en zona rural. ¿Qué son las estrategias de promoción? O mejor dicho, ¿cuáles son las estrategias de promoción, ¿no? Las estrategias son 4 también, al igual que los enfoques, y siempre han sido motivo de pregunta, ¿no? Tanto enfoques como estrategias, pero más las estrategias. Difícilmente hay un examen en el que no pregunten estrategias de promoción. Entonces las estrategias son educación, comunicación y educación, que es la primera. Luego tenemos la abogacía, la intersectorialidad y la participación comunitaria, ¿sí? Esas son las 4 estrategias, ¿no? Abogacía, comunicación, educación, participación comunitaria e intersectorialidad. Y lo importante es que lo sepan diferenciar, ¿no? Para eso vamos a la pregunta número 30, ¿no? ¿Cuál es la estrategia más importante? No olviden que siempre la más importante va a ser la educación. Okay, ahí está, la educación para la salud es la más importante. La estrategia de promoción que involucra a los líderes de la comunidad y líderes políticos para apoyar políticas de salud. En este caso, este concepto corresponde a la abogacía. Y aquí es importante aclarar lo siguiente, que cuando yo tenga que diferenciar entre intersectorialidad y abogacía, cuando me hablen de abogacía, para marcar en el examen me van a hablar de personas, de líderes de la comunidad, de líderes políticos y del establecimiento o del médico. Cuando la respuesta sea intersectorialidad, que es un error frecuente, te van a hablar del establecimiento, de la empresa, de una organización, de la iglesia, etc. O sea, de instituciones. La intersectorialidad va a instituciones, la abogacía va a líderes, a personas. De esa forma vas a poder hacer la diferencia entre uno y otro. Luego nos dice la 32, ¿cuál es el lineamiento de promoción resumido en salud en todas las políticas? Existe un lineamiento que se resume en esta frase, salud en todas las políticas. ¿Cuál es ese lineamiento? Que la salud es eje integrador y fundamental, ¿no? La salud como eje integrador y fundamental de todas las políticas públicas. Ojo, tengan en cuenta que el lineamiento se llama salud como eje integrador y fundamental, y se resume en la frase salud en todas las políticas, ¿sí? Son 4 lineamientos políticos que debemos recordar. Estamos tomando el 1 y el 2, que son los más importantes. El otro lineamiento que se resume en salud es responsabilidad de todos, es el lineamiento de persona, familia y comunidad como centro de gestión territorial de salud. No se olviden. Entonces ahí tenemos 2 de los lineamientos más importantes dentro de la promoción. Ya vimos
definición, vimos estrategias, vimos enfoques y lineamientos. Muy bien. Ahora vamos con la 34. ¿Cómo se llama la técnica en la que un profesional informa a grupos numerosos, ¿no? Yo, médico, organizo una actividad para informar a la gente. Eso se denomina charla, ¿no? Esa es la charla. Ahora, ¿en qué consiste la intersectorialidad? Ya les mencioné, ¿no? La participación de muchas instituciones. Ejemplos: gobierno local, empresa privada, iglesia, escuela. ¿Cómo se llama la técnica para enseñar habilidades? Eso se conoce como la demostración. ¿Cómo se pueden clasificar las charlas? Las charlas pueden ser de tipo educativas, charlas motivacionales, charlas de tipo ocupacionales. ¿Y para qué sirve la técnica de demostración? La técnica de demostración, lo acabamos de mencionar, es para enseñar habilidades. Muy bien, seguimos entonces. ¿En qué se resume la promoción de la salud de acuerdo a la Carta de Ottawa? En los estilos de vida y las condiciones de vida. No se olviden. Ya está. La Carta de Ottawa, ¿de qué año? De 1986. ¿Por qué es importante? Porque fue la primera carta y porque pone todas las bases para la promoción de la salud. No confundir promoción con atención primaria. Es diferente, ¿no? Para que haya atención primaria puedo utilizar promoción, sí, pero la promoción ya te dije que es empoderar a la población para que tome decisiones sobre su salud. ¿Cuál es la meta distintiva ratificada en la conferencia de Alma-Ata? Bueno, hay una meta muy conocida que es, para el año 2000 vamos a alcanzar salud para todos, ¿no? Obviamente no se alcanzó esta meta específicamente, por eso hemos renovado en el 2005 la atención primaria en salud para las Américas. Ahora tenemos esta pregunta de la 41, ¿cuáles son los lineamientos estratégicos del lineamiento político, empoderamiento y participación social en salud? Ese sería el tercer lineamiento que estamos viendo hoy. Y los lineamientos estratégicos son la participación ciudadana y la vigilancia. Ya está. Ahora nos vamos con los conceptos de prevención. Quienes formularon el modelo preventivo en salud pública fueron Lebel y Clark, no lo olviden, ¿no? Entre el 60 y el 70 ellos formulan el modelo. Y cuando lo formulan, consideran lo que nos dice la siguiente pregunta, que las fases del modelo eran 3 solamente, ¿sí? La prevención primaria, la prevención secundaria, y la prevención terciaria. Pero en la actualidad ese modelo se ha modificado y se ha hecho un poco más grande y hablamos además de la prevención primordial y de la prevención cuaternaria. Ojo, pero el modelo original solamente contempla estos 3. Entonces, si es que te preguntan, fíjate bien si te hablan del modelo preventivo de forma general o del modelo preventivo de Lebel y Clark. Con eso puedes hacer la distinción si es que por ahí tienes algo de duda. Muy bien. Vamos con la siguiente, ¿cuáles son las fases comprendidas dentro del modelo de historia natural de la enfermedad? Tenemos la fase preclínica y el horizonte clínico. En la fase preclínica, ¿qué haré? Prevención de tipo primaria. Y en horizonte clínico, secundaria y terciaria. ¿Y la primordial dónde entraría? En preclínica también. Y la cuaternaria ya en horizonte clínico. ¿Qué tipo de prevención busca evitar el factor de riesgo eliminándolo? Esta es la palabra clave, ojo, si es que te viene en el examen. Si tú quieres eliminar el factor de riesgo, que normalmente vamos a considerar que eso es algo utópico, a menos que elimines, por ejemplo, el agente, ¿sí? El caso de la viruela humana, lo que eliminamos fue el agente, ya no existe, ¿no? Entonces, ahí sí es prevención primordial. Pero normalmente no puedes eliminar el agente. ¿Y qué haces más bien? O eliminar el factor, ¿no? Sino que haces más bien, disminuyes la exposición. Disminuir la exposición es prevención primaria, pero la eliminación, eso sí es primordial. Así que tengan en cuenta esa palabra clave de eliminar. Siguiente. ¿Cuál nivel de prevención tiene como propósito limitar la incidencia de la enfermedad mediante el control de sus causas y los factores de riesgo? Ojo, otra palabra clave aquí, incidencia. ¿La incidencia qué es? Casos nuevos. Entonces, ¿cuál quiere que haya menos casos nuevos? La prevención de tipo primaria, ¿ok? Si me hablan
más bien de controlar la prevalencia, entonces es prevención de tipo secundaria. Por eso enfócate en lo que te estén preguntando. O es incidencia o es prevalencia. Incidencia es primaria y disminución de prevalencia es secundaria. Siguiente, ¿cómo se denomina las intervenciones sanitarias a personas expuestas al factor de riesgo, pero que aún no están enfermas? Si todavía no están enfermas, ¿eso qué es? Prevención primaria. Pero como la pregunta es muy específica y me hablan de personas expuestas a un factor, entonces en ellos yo voy a hacer protección específica. La protección específica es para el grupo de personas que están expuestas a un factor puntual. Y no confundirlo con protección de la salud. Si en la pregunta, en las alternativas, me hablan de protección de la salud, me están hablando de una intervención que se realiza en la comunidad, por ejemplo, potabilizar el agua, por ejemplo, fluorizar el agua, que también existe, para disminuir la incidencia de algún problema sanitario, ¿no? Por ejemplo, disminuir la parasitosis, disminuir las geckos, interviniendo en el medio ambiente o en la comunidad como tal, es protección de la salud. Pero si mi intervención es solo en el grupo de riesgo, es protección específica. Muy bien, listo. 48, ¿cuál es el objetivo de la prevención primaria? Pues lo acabamos de decir, disminuir la incidencia de la enfermedad, es decir, que no aparezcan nuevos. ¿Cuáles actividades se desarrollan en la prevención primaria? Promoción de la salud, que ojo es para todos, que básicamente lo principal es educar, y medicina preventiva, pero en realidad acá debería ser protección de la salud, ¿sí? Protección de la salud, que se divide en protección de la salud propiamente y protección específica. Y entonces, para no equivocarnos, ¿no? Acá ponle protección. ¿Protección de qué? De la salud o protección específica. ¿Cuándo es protección de la salud? Cuando intervengo en el medio ambiente. Protección específica cuando intervengo en el grupo de riesgo. Siguiente, ¿cuándo se desarrolla la prevención secundaria? ¿En qué etapa de la historia natural de la enfermedad? En el periodo patogénico, ¿sí? En el periodo patogénico. ¿Ya está? ¿A qué nivel de prevención pertenece el diagnóstico y tratamiento oportuno? También eso es prevención de tipo secundaria. ¿A cuál nivel de prevención se refiere la recuperación y rehabilitación de personas secueladas? Eso es prevención terciaria. ¿Qué comprende la prevención primaria de tuberculosis? ¿Sí? La prevención primaria de tuberculosis comprende la ventilación del ambiente, el uso de respiradores para el personal de salud, ¿sí? Eso es prevención primaria, antes que el agente, es decir, el bacilo, ingrese al pulmón. Muy bien, dentro de prevención primaria también no olvides, puedes considerar a quién, a la vacunación, ¿sí? BCG. Continuamos. ¿Qué comprende la prevención secundaria de tuberculosis? Aquí sí, aquí va a estar la denominada terapia preventiva con isoniazida, TPI, lo que antes se denominaba la quimioprofilaxis. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso a quién le damos? A pacientes con tuberculosis latente, ¿sí? Ten en cuenta eso, es decir, el agente ya está en tu pulmón. Ten en cuenta, ello está en la norma técnica y además ya te expliqué por qué, ¿no? Porque ya estás infectado, aunque todavía no estés enfermo. ¿Cómo se denomina la prevención que evita el daño causado por el sistema de salud? Eso sí, evitar la aparición del daño por el sistema o el daño en general por alguna tensión, es decir, evitar los eventos adversos, corresponde a prevención de tipo cuaternaria. Muy bien. ¿A cuál nivel de prevención corresponde el autoexamen de mama? Este también es un error frecuente. Cuando tú te haces el autoexamen de mama, no es para que no te dé la enfermedad, sino es para detectarla supuestamente a tiempo, ¿no? Aunque ya sabemos que en realidad la sensibilidad es baja. Por lo tanto, si yo lo que estoy haciendo es un diagnóstico oportuno, entre comillas, sería prevención de tipo secundaria. ¿A cuál nivel de prevención corresponde la vacunación? ¿A qué nivel corresponde la vacunación? Esa es prevención de tipo primario, ¿no? Porque es antes, ¿no? ¿Y cuántos momentos tiene el lavado de manos? Esto es también algo que tranquilamente te podrían preguntar. Siempre está tu cartelito pegado y no respondes, ¿no? Son 5 momentos de lavado de manos. Para ver a detalle estos 5 momentos de lavado de manos, vamos a revisarlo en la siguiente pantalla gigante, ¿no? Vamos a ver esto a detalle. A ver,
Acompáñenos. Continuamos y ahora veamos cuáles son los 5 momentos de lavado de manos. Este tema es muy importante en la práctica clínica diaria. ¿Por qué? Porque el mal lavado de manos, o mejor dicho, las manos, son un vehículo importante en la transmisión de infecciones intrahospitalarias. Por lo tanto, debemos saberlo y no solo saberlo, también hay que aplicarlo. Entonces, ¿cuáles son estos 5 momentos de lavado de manos? Vamos a tener 2 momentos antes, el 1 y el 2, y vamos a tener 3 momentos después. ¿Antes de qué debo lavarme las manos? Antes de tocar al paciente, obviamente, ¿no? ¿Cuál es el segundo antes? Antes de realizar una tarea limpia o una tarea aséptica. Bien. Y ahora veamos los después. Son 3 después. ¿Después de qué? Después de haber estado expuesto a líquidos corporales, después de tocar al paciente o, y aquí es donde todos fallan, nosotros como profesionales de la salud fallamos en esto, después del contacto con el entorno del paciente. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el entorno del paciente? ¿Corresponde a qué? A 1,5 metros alrededor de donde vamos a encontrar el paciente. Por lo tanto, corresponde a la cama, al velador, a la mesa, al portahistorias, al pie de la cama. Todo eso va a corresponder a el entorno del paciente. Lo último que debemos de tener en cuenta aquí es si el lavado de manos equivale a realizar una fricción con alcohol gel. Y la respuesta es sí. O sea, yo puedo realizar lavado de manos o en todo caso debo realizar la fricción con alcohol gel. ¿En qué circunstancias necesariamente tengo que lavarme las manos sí o sí y no van a equivaler a una fricción con alcohol gel? 1, cuando visiblemente mis manos se encuentren sucias, y 2, después de haber estado en contacto con líquidos corporales, ¿no? Obviamente, ¿no? Si has tenido en contacto con algún fluido, debes de lavarte las manos de todas maneras. Bien, entonces de esta forma hemos visto cuáles son los momentos del lavado de manos. Muy bien. Continuamos entonces, vamos con el enunciado 59, cuándo y dónde se definió la atención primaria en salud. Bien, la atención primaria en salud se define en la conferencia de Alma-Ata. ¿En qué año? En el año 1978. No se olviden, ¿no? El 12 de septiembre. ¿Y quién lo lidera? El doctor David Tejada. Él fue el coordinador general de esta reunión. No confundir con Conferencia de Ottawa, que es el otro enunciado, porque la Conferencia de Ottawa es del año 86 y el énfasis estuvo en la perspectiva sociopolítica, ¿no? Pregunta de examen. ¿En qué año se crea el Consejo de los Determinantes Sociales de la Salud por la OMS? Es decir, cuando se creó el equipo que iba a formular a los determinantes sociales en el año 2005, ¿no? Parecen preguntas de historia, pero de esa forma se ha preguntado. ¿Y cuándo se renovó la APS? No se olviden, también en el año 2005. ¿En dónde? En la conferencia de Montevideo. Montevideo, ¿no? Listo. Muy bien, vamos con el enunciado 63. ¿Cuál es la definición de APS? Entonces, la definición de APS, justamente para ser formulada en la conferencia de Alma-Ata, se tuvo que llegar a un consenso, ¿no? Por lo tanto, la definición no pudo ser muy específica porque si no, no iba a haber el consenso de todos los grupos. Recuerden que estamos en un contexto de Guerra Fría. Y básicamente se definió como las tecnologías prácticas, científicas y socialmente aceptables que están al alcance de todos, con plena participación comunitaria, de bajo costo, con autodeterminación y autorresponsabilidad. Para entender un poquito más de lo que es APS, nuevamente vamos a regresar a nuestra pantalla gigante y veamos algunos detalles adicionales. Bien chicos, aquí el tema que debemos desarrollar es el que corresponde a Alma-Ata, ¿no? Entonces, yo sé que Alma-Ata siempre les genera dudas y es un tema que ha tenido relativa frecuencia en los exámenes y más que todo
es la conferencia más importante de salud pública que ustedes no deben olvidar, ¿ok? Miren aquí quién está hablando, ven el estrado, yo también me he sentado aquí junto con las personas del estrado, pero el que está adelante es el doctor David Tejada, ¿bien? Entonces, en esta reunión, como ustedes ven, participaron más de 100 países a nivel mundial. ¿Y cuál es la importancia? Que en el año 78, acuérdate el año, ¿por qué? Porque ya ha venido el año en las preguntas de exámenes. Ya han pasado 43 años desde esta reunión, por eso la foto la ves a blanco y negro. Entonces, en el año 78 definen a la atención primaria de la salud en la reunión de Alma-Ata. ¿Y cómo se define? Como las tecnologías científicas socialmente aceptadas, de bajo costo, al alcance de todos y con autodeterminación y autorresponsabilidad. Pero ¿qué es esto? ¿No? Porque prácticamente el nombre de repente no les dice mucho, pero finalmente la atención primaria es la estrategia transformadora de los sistemas de salud, desde un enfoque biomédico a un enfoque biopsicosocial. ¿Cómo deberíamos entender esto? El error más grande que tienen todos, que todos cometen en los exámenes, es que piensan que en esta reunión dijeron que el primer nivel de atención es atención primaria, y eso está errado. Bien, atención primaria no es primer nivel de atención, la atención primaria se da en los 3 niveles de atención. Entonces, ¿qué es atención primaria de la salud? En palabras sencillas, es el cuidado integral de la salud para todos. Bien, y salud no significa ir a atenderse a un establecimiento, salud significa comer bien, poder hacer ejercicio, vivir en condiciones adecuadas y además de eso, tener acceso a los servicios sanitarios. Bien, entonces hemos visto atención primaria de la salud. Muy bien, continuamos con el siguiente enunciado. ¿Por qué se renovó la atención primaria de la salud? Porque fracasó, no se olviden, ¿no? Hubo un fracaso y ese fracaso es que no logramos alcanzar el objetivo Salud para Todos en el año 2000. Eso debido a varias cosas, ¿no? La aparición de enfermedades emergentes, las reemergentes, ¿no? Emergentes como VIH en ese momento, las reemergentes malaria y todas las transmitidas por vectores, tuberculosis también, especialmente en algunas regiones del planeta. ¿Y cuál es el objetivo planteado por la APS renovada? Entonces la APS renovada tiene un objetivo más aterrizado, no tan idealista como Salud para Todos, sino lo que busca la APS renovada es que haya equidad, no se olviden, ¿no? Ahí la palabra clave es equidad, ¿no? Entonces plantea mejorar la equidad en los países, especialmente en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuáles fueron los enfoques de la APS? La atención primaria en salud también tuvo enfoques y estos enfoques surgen a raíz de la interpretación de esta definición, ¿no? Como ustedes ven, es una definición bien amplia que no me dice exactamente qué es atención primaria de salud. De tal forma que cada país o cada región fue tomando lo que mejor le parecía de esta definición. Tenemos el enfoque selectivo que fue tomado por países en vías de desarrollo como fue el Perú, ¿no? En este enfoque selectivo lo que se priorizó fue la población más pobre, los más vulnerables, ¿no? Entonces nos enfocamos en quién, en los niños, ¿no? Y en las gestantes. Y ahí se crearon diversos programas y estrategias transversales, algunos de ellos vigentes hasta ahora, ¿no? Luego el otro es el enfoque de la atención primaria, es decir, que atención primaria de la salud solamente es primer nivel de atención. El tercer enfoque es el enfoque de atención primaria de la salud integral, es el enfoque real, la definición de Alma-Ata, que justamente lo que plantea no es un primer nivel ni una medicina para gente vulnerable, sino lo que plantea es que el primer nivel sea puerta de entrada, pero que haya referencias a niveles superiores y que sea para toda la población. Es decir, la atención primaria en salud es una estrategia transformadora del sistema sanitario, una estrategia transformadora, ojo. Y por último, el enfoque ampliado, ¿no? De salud y derechos humanos. Entonces ya no solamente se enfocó en la parte de salud, sino en todos los derechos, ¿no? Es un enfoque más amplio de APS. El problema es que mientras yo me planteo definiciones, objetivos más amplios, se van a ser más difíciles de lograr o de alcanzar.
Listo, ¿qué comprende el enfoque selectivo y el enfoque de atención primaria? Eso ya lo mencionamos. El enfoque selectivo es para gente o para las personas en situación de pobreza, y el enfoque de atención primaria, de forma errada, toma atención primaria como sinónimo de primer nivel. Y no es así, ¿eh? Y ojo, no cometan ese error. Atención primaria de la salud no es primer nivel de atención. ¿Cuándo y dónde se realizó la última conferencia de atención primaria? Pues en conmemoración a los 40 años se realizó en Astana en el 2018 una nueva conferencia de APS. ¿Cuál era la meta para el año 2000 en el contexto de APS? Salud para todos, ya lo tienes claro. ¿Y cuál enfoque de la APS fue aplicado en nuestro país? El enfoque selectivo. Muy bien, vamos con la 71. ¿En cuál nivel o en cuáles niveles de atención se desarrolla la APS? En todos. Primer, segundo y tercer nivel de atención, en los 3 niveles, ¿no? ¿Cómo se le denomina la estrategia transformadora del sistema de salud? Eso es APS, atención primaria en salud. ¿Cuáles son las características del agente comunitario? El agente comunitario, ¿quién es? Es una persona que pertenece a la comunidad, que trabaja de forma estrecha con el establecimiento de salud, que acorta o disminuye esas barreras culturales existentes y además se capacita para realizar principalmente actividades de promoción. Muy bien, entonces esas son todas las características y está acá, ¿no? Va a ser elegida por ¿quién? Por la comunidad, por sus vecinos, si es que hablamos de una zona urbana. ¿Cuál es el máximo nivel de participación de la comunidad? La comunidad también tiene niveles de participación. El más bajo es que simplemente acudan a su establecimiento de salud, pero el más alto es cuando toman decisiones a través de un modelo llamado CLAS. No te olvides. De repente incluso puedes haber hecho tus serums en algún CLAS, ¿no? O a CLAS, como le llaman. ¿A qué hace referencia la puerta de entrada en el contexto de la atención primaria de la salud? Bueno, la puerta de entrada va a ser el primer nivel de atención, no lo olvides, ¿no? Ahí está, primer nivel de atención. Muy bien, vamos con la siguiente, ¿no? ¿A qué hace referencia la respuesta social institucionalizada para afrontar problemas de salud de un país con enfoque multidisciplinario? Esta es la definición de ¿qué? De salud pública, ¿no? Aquí se ha repetido esta frase, pero es la definición de salud pública, no lo olvides. ¿Cómo se denomina la Política Nacional Multisectorial de Salud al año 2030? Esto es importante, es uno de los documentos quizás más recientes relacionados a salud pública. La política que plantea objetivos al 2030 respecto al sector salud, en la cual participan otros ministerios, 13 sectores en total, se denomina Perú País Saludable. ¿Ya? Es junto, ¿no? Perú País Saludable. Aquí me detengo. Por si no conocen la política, es un plan al año 2030 en el cual participan 13 ministerios, donde se identifica que la causa de pérdida de años de vida saludables puede ser evitable en un porcentaje de alrededor del 5%. Por lo tanto, el objetivo es disminuir esos años de vida perdidos que se pueden evitar. Ya está. Entonces hay que disminuir eso y para eso se formulan varias estrategias, dentro de las cuales va a estar el cumplimiento, la implementación del modelo de cuidado integral, que es el modelo que reemplaza al ex-MAIS, ¿no? Antes se conocía MAIS, ahora es modelo de cuidado integral. Muy bien, ¿cuáles son las herramientas operativas propuestas por el modelo de cuidado integral? Tenemos varias herramientas que deben implementarse para que el modelo funcione, ¿no? Dentro de ellas que tenemos que se implementen las RIS, que tengamos telemedicina, que tengamos un buen sistema de información y comunicación, que exista el aseguramiento universal y que el ASIS realmente se realice y se utilice para determinar o conocer el perfil de salud de enfermedad de las poblaciones y poder realizar intervenciones en el mismo. Entonces no olviden estas herramientas. Dice, ¿cuál es la herramienta que caracteriza el perfil de salud de enfermedad de una población determinada? Lo conoces, ha sido motivo de preguntas muchas veces, no te olvides, es el ASIS, ¿ya? El ASIS, o también llamado análisis situacional de salud. Muy bien. ¿Qué son las RIS? ¿Qué son las redes integradas de salud? Las RIS vienen a ser un conjunto de establecimientos que se organizan en una zona, en un territorio,
y que se van a encargar de brindar prestaciones de salud a la población. Y entre ellos se van a complementar, ¿no? Entonces se harán referencias, se harán contrarreferencias, incluso se van a complementar, ¿no? Uno pueden ser del MINSA, otros pueden ser de salud. La idea es que la población se beneficie. Muy bien, ya está. Pero la definición exacta es esta, ¿no? Conjunto de organizaciones que presta o hace arreglos institucionales para prestar una cartera de servicios de salud equitativa e integral a una población definida y rendirá cuentas por los resultados que obtenga en esa población. De tal forma que aquellas RIS que no sean muy efectivas tendrán una tendencia hacia la desaparición o serán absorbidas por otras redes quizás más grandes. Muy bien. ¿Cuál es la herramienta que utiliza como infraestructura las tecnologías de información y comunicación? Esa es la telemedicina, ¿no? Telemedicina. No se olviden ahí, la palabra clave es TICs, ¿no? Tecnologías de información y comunicación. ¿Cómo se le denomina las acciones de articulación interinstitucional para que garanticen el otorgamiento y financiamiento de prestaciones de salud centradas en el ciudadano entre IAFAS e IPRES públicas? Esto se le denominará el famoso intercambio prestacional, no lo olviden, intercambio prestacional, que también es una herramienta operativa que va a contribuir al logro de los objetivos de la Política Nacional Multisectorial de Salud. ¿Cuáles son los componentes del ASIS? Entonces no te olvides, el ASIS es el análisis situacional. Dentro de sus componentes va a tener tres partes, ¿no? Una parte corresponde a la parte diagnóstica, ¿sí? Que corresponde al análisis del entorno, donde voy a describir el territorio, las características demográficas, el acceso a los servicios de salud, ¿no? Esa es la primera, que es el análisis del entorno. Luego tenemos la parte 2, que es la priorización de los problemas de salud, y por último las líneas de acción. ¿Cuáles son las propuestas para poder modificar la realidad de ese entorno que sobre el cual he hecho mi diagnóstico? Los principios del modelo de cuidado integral, ¿cuáles son? Hay varios principios, ¿sí? Vamos a tener a la integralidad, a la universalidad, a la calidad, pero el más importante, no lo olviden, es la integralidad. Y está dentro del nombre, ¿no? Por eso justamente se llama modelo de cuidado integral, porque la integralidad está a la cabeza, es el más importante dentro del modelo, ¿no? Y aquí están todos los principios, ¿sí? Eficiente, solidario, etc. ¿Cuál es la ley que otorga el marco para la eliminación de barreras de acceso al sistema de salud? Esa es la Ley de Aseguramiento Universal en Salud, promulgada en el año 2009, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las características del modelo de cuidado integral? Tenemos varias características respecto al modelo, ¿no? Tenemos las principales, que son el primer contacto, la longitudinalidad, la accesibilidad y la coordinación. Ya no olviden estas características del modelo, no olviden principios, no olviden características, ojo. ¿Cómo se denomina el conjunto de diferentes prestaciones que brinda un establecimiento de salud? A todas estas prestaciones tú las agrupas en un documento y las vas a denominar cartera de servicios de salud. Entonces, si tú quieres saber si en tal lugar hacen, por ejemplo, cirugías oftalmológicas, entonces, ¿qué le dirías al director? Dame tu cartera de servicios, y ahí yo voy a fijarme. ¿Cómo se denomina a las secuencias de fases que atraviesa la familia desde su formación hasta su disolución? A eso le vamos a denominar el ciclo vital familiar. Y dependiendo del ciclo vital familiar es que yo voy a plantear un conjunto de intervenciones dentro de mi plan de atención integral familiar, que se denominará PAIFAN, no lo olviden, ¿sí? PAIFAN es el plan que voy a realizar sobre mi familia a la cual he visitado. ¿Cómo se denomina la sucesión de eventos que ocurren a lo largo de la existencia de las personas? Esto se conoce como las etapas de vida, ¿no? Pero en el modelo especialmente se le denomina curso de vida, ¿sí? Curso de vida o etapas de vida de acuerdo al modelo de cuidado integral. ¿Cuál es el principio que se define como la garantía de toda persona, familia y comunidad a acceder a algún servicio de salud? Entonces, la garantía de que todos puedan acceder se le denomina accesibilidad.
¿Cuál es el principio que se define como obligación moral de contribución de los ciudadanos para alcanzar una eficiente cobertura universal? Esa obligación de contribuir le vamos a denominar solidaridad, no lo olviden. Y por último, ¿cómo se denomina el conjunto de estrategias, normas, herramientas y recursos que al complementarse corresponden a la necesidad de la persona, familia y comunidad? Eso es el modelo de cuidado integral. Siguiente, ¿cómo se le denomina a la característica del modelo de cuidado integral que implica oportunidad de utilización? O sea, que puedo usarlo cuando lo requiero. Eso es la accesibilidad. Son palabras claves, ¿ah? Oportunidad de uso es accesibilidad. ¿Cómo se le denomina la característica del modelo de cuidado integral que implica la posibilidad de lograr una atención permanente en el tiempo? A eso le denominaré la longitudinalidad, que es una característica del modelo. Ya está. ¿Cuáles son los focos de intervención propuestos por el modelo de cuidado integral? Son los mismos focos del MAIS, ¿no? Persona, familia y comunidad. ¿Y cuál es el enfoque del modelo de cuidado integral que se sustenta en el respeto a la dignidad de toda persona? Es el enfoque de derechos. ¿Sí? Toda persona simplemente se le va a respetar por su condición de persona. Ya está, el enfoque de derechos. Muy bien. Seguimos. ¿Cuáles son los componentes del modelo de cuidado integral? Son 4. Tenemos el componente de prestación, el componente de gestión, de organización y de financiamiento. ¿Ya? Prestación, gestión, financiamiento y organización. Al de prestación también le denominan provisión de servicios de salud. ¿Cuál es el método para asociar la atención primaria de la salud con las iniciativas de salud pública? Ese método, o también llamado metodología, se denomina APOC, ¿sí? Atención primaria orientado a la comunidad, metodología APOC. ¿Quién es el responsable de la presentación del Plan Local de Salud? Es el gobierno local, no lo olviden, ¿no? La Autoridad Local de Salud. ¿Y cuáles son los atributos de un sistema de información de salud? Tiene que ser sencillo, tiene que ser integral y tiene que estar único, ¿no? Unificado también. Porque de esa forma tendríamos una data real de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Si tengo muchos sistemas, entonces va a ser difícil que los sistemas puedan comunicarse o intercambiar información entre sí y voy a tener diferentes datos, ¿no? Y es lo que hemos visto en la pandemia, que ha habido mucha información, el gobierno regional calculaba una cosa, el MINSA otra cosa, los datos de salud decían otra cosa y el análisis de datos otra cosa. ¿Por qué? Porque hay muchos sistemas, por la fragmentación del sistema de salud propiamente. ¿Cuál es la visión del financiamiento en el modelo de cuidado integral? La visión corresponde a que el pago debe ser capitado, también llamado pago per cápita. ¿A qué nivel de prevención pertenece el tratamiento oportuno de las enfermedades? Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Esa es prevención secundaria. ¿A qué nivel de prevención corresponde la terapia preventiva con isoniazida? En este caso también es prevención de tipo secundaria. ¿Cuál es el instrumento que plantea el MINSA para un correcto diagnóstico de salud al adulto mayor? Existe una norma técnica de atención integral al adulto mayor que plantea un instrumento llamado VACAM, ¿sí? VACAM, valoración clínica del adulto mayor. Y entonces va a valorar en diferentes esferas al adulto mayor y conforme a eso se le va a poder clasificar. Y vas a tener una clasificación de adulto mayor sano, adulto mayor enfermo, adulto mayor frágil y adulto mayor complejo. ¿Cuál es la encuesta que evalúa la funcionalidad familiar? Es el APGAR familiar, ¿sí? No te olvides, APGAR familiar. Ya está. ¿Cuáles son las características de la persona adulta mayor o del paciente geriátrico complejo? Entonces el complejo debe cumplir 3 criterios o 3 requisitos de un listado, ¿no? Que tenga más de 80 años, que tenga pluripatología, polifarmacia, que tenga demencia severa, que tenga limitación para realizar sus actividades o que sea un paciente terminal, ¿no? Entonces todo esto lo encontramos aquí, ¿no? Problema social además de lo que ya les mencioné. Características del adulto mayor frágil. El adulto mayor frágil también
va a ser el mayor de 80 años, pero además debe cumplir 2 por lo menos de las características que incluyen la dependencia, ya no total, sino parcial, la demencia ya no severa, pero sí leve o moderada, o tal vez que haya tenido algún tipo de caída, alteración del IMC debajo de 20, también corresponden a condiciones que van a permitir clasificar al adulto mayor como frágil. Luego nos preguntan cuál es el nivel más básico de participación comunitaria, por ahí ya le hemos comentado, es simplemente el uso de los servicios de salud, ¿sí? Y por último, ¿cuáles son los tipos de oferta? Vamos a tener oferta fija de establecimientos de salud, que lo que clásicamente conocemos, ¿no? Pero existe un tipo de oferta que es la oferta móvil. La oferta móvil es para intentar acortar esas brechas que existen o cuando encontremos poblaciones dispersas. Esas poblaciones dispersas, ¿cómo se van a definir? Como aquellas que se ubican a más de 4 horas del establecimiento de salud más cercano, ¿sí? Ahí recién les vamos a llamar poblaciones dispersas, y tengan en cuenta ese dato de 4 horas porque en los exámenes te ponen, ¿no?, que la casa del paciente estaba a 2 horas del establecimiento. Entonces ahí el problema más fue del establecimiento por no identificar el riesgo que del paciente, porque todavía debería estar en el radio de acción de algún establecimiento de salud. Muy bien, ¿cuáles son los enfoques del modelo de cuidado integral? Este modelo de cuidado integral ha tomado enfoques también similares a los de la atención primaria en salud. Vamos a tener el enfoque de curso de vida, que es el que mencionamos y que es característico de este modelo. Tenemos el enfoque de derechos, enfoque de género y el enfoque de interculturalidad, ¿no? Aquí, cuando hablamos de enfoque de género, se refiere a que varones y mujeres tengan las mismas oportunidades y mismos accesos a los servicios de salud. ¿Cuáles son las etapas de vida de la persona? Tenemos al niño, al adolescente, al joven, al adulto y al adulto mayor. Y aquí sumamos las edades o el rango de edades, que es importante reconocerlo porque ha sido motivo de pregunta de examen, ¿no? Entonces el niño es de 0 a 11, ojo que es hasta 11 meses con 29 días, el adolescente es de 12 a 17, de la misma forma 11 meses con 29 días, el joven va de 18 a 29, igual, lo mismo que el anterior, y el adulto va de 30 a 59. Es decir, para el modelo de cuidado integral, adultos mayores de 60 a más años. Por ahí no te vayas a equivocar en ese dato, ¿no? Ten en cuenta eso. Y la pregunta 113, ¿cuáles son las etapas del ciclo vital familiar? Vamos a tener familia en formación, familia en expansión, familia en dispersión y familia en contracción. Y vamos a ver un poquito más del detalle de estas etapas del ciclo vital en la siguiente imagen. Bien, a continuación veremos uno de los focos propuestos por el modelo de cuidado integral, que es la familia. ¿Cuáles son los otros dos focos? El individuo y la comunidad. Entonces, dentro de la familia, ¿qué es lo que debo conocer? ¿Cuáles son las etapas del ciclo vital familiar? Bien, la primera etapa del ciclo vital familiar es esta que ustedes ven aquí, que corresponde a la familia en formación. ¿Desde cuándo consideramos a la familia en formación? Desde la etapa del noviazgo. En el modelo de cuidado integral consideran a la gestación también dentro de la familia en formación. La segunda etapa, que ustedes las pueden ver acá, es la familia en expansión. ¿Qué es una familia en expansión? Corresponde a una familia con hijos, ¿bien? Entonces, siempre que la familia tenga hijos, ya sea el primero, el segundo, el tercero, X número de hijos, vamos a estar en la etapa de familia en expansión. Pero basta que uno de ellos deje el hogar para pasar a la siguiente etapa, que corresponde a la familia, como ven acá, en dispersión. Entonces, una familia en dispersión, ¿qué corresponde? A una familia con hijos adultos donde ellos ya, por lo menos uno de ellos ya dejó el hogar. Esa es una familia en dispersión. Y por último, vamos a encontrar aquí a una pareja de ancianos. ¿Por qué? Porque esta es una familia que actualmente ya no tiene hijos, entonces se le conoce como la familia en contracción. Un dato adicional acá, que esta familia en contracción
también se le denomina como el nido vacío, ¿sí? Porque los hijos ya abandonaron la familia. Esta clasificación es según las etapas del ciclo vital familiar. Existe otra clasificación de la familia de acuerdo a los miembros. Entonces, de acuerdo a sus miembros, vamos a tener a la familia nuclear, que vendría a ser la imagen que ustedes ven acá, que es una familia, padre y madre, con hijos. Además, existe otra clasificación que corresponde a la familia extendida. ¿Qué es la familia extendida? La familia extendida es aquella familia en la cual voy a encontrar 3 generaciones. Es decir, voy a encontrar padres, voy a encontrar hijos y voy a encontrar abuelos. Eso corresponde a una familia extendida. Otra clasificación, o la siguiente tipo de familia según la clasificación por el número de sus miembros, corresponde a la familia ampliada. ¿Qué es una familia ampliada? Una familia ampliada es aquella en la cual tengo a este núcleo, ¿no?, a la familia nuclear, más algún otro miembro, pero que no sea un abuelo, es decir, no se respetan las 3 generaciones. Y por último tenemos a la familia monoparental, en la cual tenemos ya sea a la madre o al padre y a algún hijo. Muy bien, continuamos con el enunciado 114 que caracteriza a la familia en formación. Bueno, la familia en formación, como mencionamos, ¿no?, corresponde a ¿qué? A la formación de la pareja y al noviazgo, ¿sí? ¿Qué caracteriza a la familia en expansión? La familia en expansión va a ser una familia con hijos, ¿no? Una familia con hijos. ¿Qué caracteriza a la familia en dispersión? Cuando alguno de los hijos, no necesariamente el mayor ni el menor de ellos, cualquiera en general, sale del hogar a formar su propia familia, ¿no? Ya está. Y por último, la familia en contracción. La familia en contracción es cuando la pareja inicial, la que conformó esa familia, la que tuvo hijos, nuevamente se queda sola, se queda sin hijos. O cuando fallece alguno de ellos, ¿no? Ya está. ¿Cuál es el ciclo vital familiar que se correlaciona con el nido vacío familiar? El nido vacío justamente corresponde a esto, una pareja que ya tuvo hijos, pero que los hijos partieron. O sea, corresponde a la familia en contracción. ¿Cómo se clasifica la familia según los miembros que la conforman? Bueno, según los miembros puede ser familia nuclear, o sea, padre, madre con hijos. Luego tenemos las familias ampliadas, donde incluimos algún otro miembro de la familia, por ejemplo, primos, tíos, sobrinos, etc. Y luego tenemos la familia extendida, que corresponde a la familia que tiene las 3 generaciones, ¿no? Abuelos, padres e hijos. Luego las monoparentales y las reconstituidas. Bien, seguimos. ¿Cuál es la herramienta que evalúa la funcionalidad familiar? Lo hemos comentado, ¿no? Ese es el APGAR, que es una encuesta. ¿Cuál es la mejor técnica para evaluar la información familiar y su composición interna? Para eso, ¿qué hago? Mi familiograma, o también llamado el genograma. ¿Cuál es la herramienta que nos permite estudiar la red de apoyo familiar? Ese es el ECOMAPA. Ojo, familiograma, familia y su conformación interna, al igual que las relaciones internas de la familia. Relaciones externas de la familia, ECOMAPA, no te vayas a equivocar. ¿Cuál es la actividad que realizan los profesionales de la salud, excepto el médico cirujano? Ese es el acto de salud. ¿Por qué? Porque el que realiza el médico es el acto médico, ¿no? Entonces hay que diferenciar. El médico hace acto médico y los demás hacen actos de la salud. Muy bien, seguimos. ¿Cómo se le denomina la capacidad de una IPRES para producir el número máximo de atenciones, ¿no? Ahí la palabra clave es máximo. Cuando me hablen de máximo, entonces eso es la capacidad de la oferta, lo máximo que puedo dar, capacidad de oferta. ¿Cómo se le denomina la capacidad efectiva de una IPRES para satisfacer las necesidades y demandas de una población? Esa es la capacidad resolutiva, ¿sí? ¿Cómo se le denomina el modelo de gestión que la autoridad del nivel local, regional o nacional implementa con el objetivo de desarrollar condiciones favorables en salud para la población de su ámbito? Eso es gestión territorial.
Y por último, ¿cuál es una función ineludible e innegable del Estado para conducir el sector salud? Eso es la rectoría, no se olvide, ¿ya? La rectoría del sistema. Listo, seguimos. ¿Quién conforma al equipo multidisciplinario de salud? Entonces el equipo multidisciplinario está formado por el médico, la enfermera y la obstetriz. ¿Cuál es el significado de AISPET? ¿No? AISPET, que es Atención Integral en Salud para Poblaciones Excluidas y Dispersas. ¿Ya? Ahí está. ¿Y cuáles son esas poblaciones excluidas y dispersas? Las que viven a más de 4 horas. ¿Cuáles son los criterios para poder delimitar y conformar una RIS? Dentro de los criterios vamos a tener al tamaño de la población, las características de la población, la accesibilidad que tengamos, la circunscripción política también va a entrar en juego aquí. Para ver un poquito más de detalle de lo que corresponde a una RIS, entonces vamos a ver la siguiente imagen. Bien chicos, a continuación revisaremos cuál es el concepto de las redes integradas de salud. Pasemos en primer lugar a definirlas. Las redes integradas de salud se definen como la sumatoria o el conjunto de instituciones prestadoras de salud en un determinado territorio. Entonces, como ven acá en la imagen, ¿qué tenemos? Tenemos, miren, un establecimiento de salud, otro establecimiento de salud y un tercer y cuarto establecimiento de salud. Estos establecimientos de salud brindan prestaciones, o sea, atienden a la comunidad, como ustedes la pueden ver acá. Todos ellos van a complementarse entre sí. Entonces, esa es una característica que deben recordar de las redes integradas de salud, que son establecimientos que se complementan gracias a que estos son de diferente nivel. Por ejemplo, acá podría tener un nivel 1.3, por acá un nivel 1.2. Por lo tanto, para poder complementarse, ¿qué necesitan? Un buen sistema de referencias y contrarreferencias. Por eso es que vemos en esta parte el dibujo de las ambulancias. ¿Y hacia dónde van a realizar estas referencias y contrarreferencias? Pues van a tener a un hospital a nivel regional o a nivel local que puede recibir toda la demanda que ellos generen. Perfecto. ¿Qué otras características tiene la red integrada de salud? Estas 4, no olviden, ¿no? Vamos a tener continuidad, longitudinalidad, integridad y el primer contacto. El primer contacto es importante, ¿por qué? Porque estos establecimientos de primer nivel que conforman a la red deben de ser cercanos a la comunidad, y para hacerlos más cercanos aún van a tener los equipos multidisciplinarios de salud que van a realizar las visitas domiciliarias. Una función importante de las redes integradas de salud es la prestación de salud, de la que hemos comentado durante este inicio de la presentación. ¿La otra cuál es? La otra es la modificación de los determinantes sociales de la salud. Ambas tienen que ser funciones de la RIS. Entonces, para la prestación de salud tiene el equipo multidisciplinario de salud, y para la modificación de los determinantes sociales va a tener un equipo de gestión. Como comentamos, para poder modificar determinantes sociales, yo requiero ¿de qué? Del gobierno. Por lo tanto, como esto se está dando a nivel de la comunidad, el equipo de gestión de la red tiene que generar acuerdos con el gobierno local, con la municipalidad de este distrito. Por lo tanto, no olvidemos que el aliado principal para el establecimiento de primer nivel va a ser el municipio, porque el municipio tiene una partida destinada a gasto en salud. Entonces, por eso nosotros, como médicos y como parte de los equipos de gestión, debemos de desarrollar alianzas con los gobiernos locales. Muy bien, continuamos. Ahora continuamos con el enunciado de qué es la salud pública. No olviden, ¿no? La salud pública es una respuesta social que va a estar institucionalizada, que es multidisciplinaria y que busca la mejora de salud de la comunidad o de la población en general.
132. ¿Cómo se denomina la causa que genera mayor inequidad según el modelo de los determinantes sociales de la salud? Entonces, la mayor inequidad se va a generar ¿por qué? Por los determinantes estructurales, que son las causas de las causas. ¿Qué tipo de determinante se considera? El acceso al sistema de salud. Este sistema de salud corresponde ¿a qué? A los determinantes intermedios o intermediarios. ¿Cuál es el alcance del establecimiento de salud en la modificación de los determinantes sociales? Su alcance está limitado a la parte de determinantes intermedios. ¿Listo? ¿Y qué actores deben participar para la modificación de determinantes estructurales? El gobierno. ¿Sí? No olviden el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno local. Gobierno en sus 3 niveles. ¿Cuál es el ciclo vital familiar que se correlaciona con la gestación? Ese va a ser la familia en expansión, ¿no? Desde la gestación ya es expansión según el modelo de cuidado integral, ¿no? Es un cambio que hay con respecto al maíz, ojo. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que contribuyen a la carga de enfermedad en el Perú? Hay 2 factores que explican casi el 40% de la carga de enfermedad en el país, que son la desnutrición y el sobrepeso. Entonces, con eso se explica un montón. Si mejoramos desnutrición y sobrepeso, vamos a perder menos años de vida saludables y con eso va a aumentar la productividad del país. ¿Qué es un gasto catastrófico en salud? Un gasto catastrófico es aquel que afecta el 30% o más del presupuesto de una familia y que compromete además la cobertura de las necesidades básicas, ¿no? 30% o más, ¿sí? No se olviden. Y justamente la idea del aseguramiento universal y en general de cualquier tipo de seguro de salud es proteger a las familias de estos gastos catastróficos, ¿no? Que van a poner en riesgo el acceso o la cobertura de servicios básicos. ¿Qué es la interoperabilidad? Es una característica que deben tener estos sistemas de información, ¿no? El sistema del MINSA, tal vez el sistema de salud, para poder intercambiar información entre sí, ¿sí? Capacidad de intercambiar información. Muy bien. Vamos con la 140, ¿cómo se denomina a la prestación de salud a través de tecnologías de información y comunicación? Eso es telemedicina, ¿no? ¿Cómo se denomina la estructura informática que permite almacenar datos para tomar decisiones y calcular indicadores? Eso es el sistema de información. Y por último, ya para terminar lo que corresponde a salud pública, ¿qué son los objetivos de desarrollo sostenible? Son un conjunto de 17 objetivos planteados en el horizonte hasta el año 2030 que buscan que ningún país se quede atrás, ¿no? Y para verlo mejor vamos a ver la siguiente imagen. Ahora vamos a revisar el tema que corresponde a los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son 17 y estos han sido formulados para ser cumplidos en el horizonte del año 2015 al 2030. ¿Qué es lo que son? Son un conjunto de objetivos comunes a todos los países del mundo, tanto para los países desarrollados como para los que se encuentran en vías de desarrollo. ¿Quién va a ser el organismo que va a brindar la asesoría técnica para el cumplimiento de estos objetivos? La ONU, la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, a la cabeza de este grupo de 17 objetivos vamos a tener el objetivo 17, Alianza para el Logro de Objetivos, y quien lo comanda justamente es, como les mencioné, la Organización de Naciones Unidas. Además, también dentro de esta Alianza para lograr objetivos no solo incluye asesoría técnica, sino también apoyo económico. ¿Por parte de quién? De aquellos países con altos ingresos para los países que están en vías de desarrollo, gracias a este objetivo número 17. Ahora, excluyendo este objetivo, que digamos es el principal, que está a la cabeza de todo, vamos a tener los otros 16, los cuales los podemos agrupar en 3 grandes grupos. Uno de ellos es el que corresponde a la sociedad, el segundo es el que corresponde a la economía y el tercero al medio ambiente. Entonces, veamos cuáles corresponden a la sociedad, desde el objetivo 1 hasta el objetivo número 5 y además el número 7 y el número 11.
¿ya? Todos estos corresponden a la sociedad. Segundo, los que corresponden a la economía. Vamos a tener 8, el objetivo 9, el objetivo 10 y el 12. Todos estos corresponden al aspecto económico. Y finalmente los que corresponden al medio ambiente, vamos a tener el 6, agua limpia y saneamiento, y el 13, 14, 15 son las que corresponden al medio ambiente. ¿Cuáles nos interesan? Los que corresponden a sociedad principalmente, dentro de los cuales arrancamos con el 1, fin de la pobreza. Cada uno de los objetivos tiene metas. Si sumáramos las metas por los 17 objetivos, tenemos más de 100. Por lo tanto, es algo difícil acordarse, pero sí comentaremos un par que son importantes. En el caso del fin de la pobreza, ¿cuál es la meta planteada? Que también el Perú tiene que cumplirla. Es la disminución de la pobreza monetaria a la mitad. ¿Y qué significa la disminución de la pobreza monetaria a la mitad? Bueno, actualmente el límite de pobreza, es decir, el mínimo de ingresos para decir que estoy fuera del área de pobreza es de 388 soles por persona, ¿ya?, en el país. Por lo tanto, esa cantidad de personas corresponden a una proporción aproximada del 22% de la población peruana, lo cual quiere decir que de aquí al 2030 debemos disminuir de 22 ¿a cuánto? A 10%. Esa es una de las metas. La siguiente, ¿cuál es? Que la pobreza extrema la erradique, la elimine. Actualmente en el país la pobreza extrema está entre el 1 al 2% de la población. ¿Y qué significa ser un pobre extremo? Significa tener ingresos mensuales menores a 180 soles. ¿Ya? Eso significa ser un pobre extremo. Y la meta es que para el 2030 en el país no existan pobres extremos. Lo siguiente, número 2, es hambre cero. Hambre cero, dentro de las metas planteadas tenemos a la reducción de la desnutrición infantil en menores de 5 años. Actualmente estamos en 12.9%. Debemos de llevar también este valor a cero, ¿sí? En salud y bienestar hay varias metas. Una de ellas es reducción de la razón de mortalidad materna. Y la meta puesta es de 70 por 100.000 nacidos vivos. Pero nosotros actualmente tenemos el valor de 66 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. ¿Qué quiere decir? ¿Que ya alcanzamos esta meta? Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada? No. ¿Por qué? Porque si nos comparamos con países de mayores ingresos, todavía estamos lejos. Entonces, ese valor hay que seguir disminuyéndolo, ¿ya? Otra de las metas planteadas en salud y bienestar corresponde a la disminución de las muertes generadas por accidentes de tránsito. Lo vimos en la parte de años de vida saludables perdidos, que las muertes o los años de vida saludables generados por accidentes de tránsito están en la quinta causa. Y si hablamos por edades, tanto en adolescentes, en jóvenes y adultos, es la primera causa. ¿A cuánto debemos disminuir esa pérdida de años de vida saludables por causas de accidentes de tránsito? En 1/3. ¿Ya? Hay que reducirlo en 1/3 y justamente esta es una de las metas planteadas. Meta en educación para la calidad, que al 2030 todos tengamos el 100% de la población educación básica, ¿ya? El 100%. Y una meta importante en el número 8 dentro de la economía es el crecimiento del PBI en cada país. ¿Qué meta se ha planteado? Que los países deben crecer al 8% anual. Nosotros, por el contexto pandemia, más bien el año pasado hemos estado en decrecimiento. ¿Lograremos la meta? Pues eso será motivo de evaluación en el año 2030.